que los jueves tenemos un espacio para los empresarios del polígono Juncaril, y hoy pues ya retomamos nuevo año, semana en la que nos ha costado un poquito después de esos días festivos de las Navidades, pero bueno, hay que retomar, y además con más fuerza, con energías renovadas y sobre todo con una buena noticia. En principio voy a darle la bienvenida, como siempre, a Antonio Sierra, que es presidente de la Asociación de Empresarios del polígono Juncaril. Ya le he felicitado el año en privado, pero se lo vuelvo a hacer en público. Antonio, buenos días. Buenos días, Belén. Bueno, estoy encantada de que retomemos y de que empecemos el año, y además de como a ti te gusta, como a mí me gusta, y yo creo que como a todos nos gusta. Hay una noticia hoy, leyendo un poco la prensa, hay una noticia que, según los datos de afiliación a la Seguridad Social Granada, cerró el año con 59.349 trabajadores autónomos, lo que significa que, bueno, pues en el último ejercicio el colectivo ha sumado 2.328 nuevos miembros, y emprender por cuenta propia, ya sea por obligación, necesidad o voluntad, que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, ha aumentado un 4,1% en el último año, permitiendo al colectivo de granadinos autónomos regresar a niveles anteriores a la crisis económica. Esto, comenzar el año así, mejor imposible, Antonio. Qué duda cabe, Belén. Y ya lo hablábamos el año pasado, y desde luego lo seguiremos hablando en este año. Qué duda cabe que ese es el camino que se va a recorrer, y estoy completa y absolutamente seguro que eso en el 2015 va a ser una anécdota. En el 2015 lo vamos a multiplicar por 2 o por 3 con absoluta certeza. Hay noticias muy positivas, si habéis leído un poco la prensa al comenzar el año. Bueno, esto nos da un poquito un respiro a todos y nos da una inyección de alegría, ¿no?, y de fuerzas para seguir adelante. Pero hoy, además, creo que vamos a empezar el año con un programa muy interesante, vienes muy bien acompañado, porque hoy lo vamos a dedicar a salud laboral, y qué mejor compañía en este caso. Bueno, pues vienes con el doctor Colmenero. Él es jefe de la unidad de cuidados intensivos. Tenemos con nosotros a don Manuel Colmenero. Muy buenos días, don Manuel. Buenos días a todos. Y en principio, bueno, estoy encantadísima. Por supuesto, se lo he dicho a Antonio, de que estés con nosotros. Son dos pilares fundamentales para hablar de salud laboral. Y en este caso, en principio, sí que me gustaría preguntarle, Antonio, ¿se puede evitar que, bueno, el trabajo dañe la salud, y es obligación, en este caso empresarial, hacerlo? En principio, Antonio, ¿quién es el responsable de la salud laboral y cuáles son las obligaciones de las empresas? Pues Belén, yo creo que el responsable de la salud laboral son tanto empresarios como trabajadores. La normativa exige al empresario que ponga a disposición de los trabajadores una serie de medios y una determinada formación. Es verdad que en los últimos años, o hace algunos años, sobre todo en el boom, había mucha siniestralidad, porque el empresariado, ni el empresario ni el trabajador estaban concienciados del tema de la salud. No era frecuente, pero sí nos encontrábamos con accidentes en el periódico de en tal sitio, en tal otro, ha habido un muerto, 2 muertos y tal. Últimamente ya no lo estamos viendo, es decir, sí hay una mayor concienciación, tanto del empresario como del trabajador, pero como siempre es una labor que hay que seguir, que hay que seguir fomentando y seguramente concienciando a las dos partes. ¿Y cuáles son los derechos de los trabajadores o trabajadoras en materia de prevención, en materia preventiva, Antonio? Pues tan amplios como en función de la actividad, de la peligrosidad del trabajo que realicen, dispongan de los medios necesarios de protección y de la formación necesaria para usar esos medios. Cada sector, cada actividad tendrá su regulación, pero no va más allá de los medios necesarios para protegerse y de la formación necesaria para usar esos propios medios. Bueno, muy bien acompañado, como ya he dicho esta mañana. ¿Por qué pensaste en el doctor Colmenero, que en este caso es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Cecilio? ¿Por qué un médico de la UCI nos has traído esta mañana para hablar de salud laboral, Antonio? Bueno, hablar de salud, pues seguramente habrá muchos profesionales. Profesionales cualificados seguramente habrá menos, y profesionales de la talla del doctor Colmenero pues seguramente habrá bastante menos, ¿no? Bueno, lo atraqué y lo comprometí. De verdad ha sido un atraco, se lo he agradecido esta mañana, se lo agradecí ayer, lo he sacado de su puesto y se lo vuelvo a reiterar las gracias, y desde luego una voz experta en la materia.
Y a mí me gustaría, yo creo que todos los oyentes nos gustaría saber cuáles son los daños derivados del trabajo cuando hablamos, cómo se pueden identificar, en fin, cómo actuar en este caso. Lo primero, decir que Antonio yo creo que quería que los oyentes tuvieran para estos buenos propósitos de inicio de año que todos nos hacemos, de cambiar nuestros estilos de vida y tal, pues alguien que viniera con las imágenes de impacto, ¿no? Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos y lo que vemos son los pacientes que llegan con los daños más importantes, ¿no? Si han tenido algún tipo de accidente laboral, ¿no? Y en este sentido yo siempre me acuerdo del fiscal de menores de aquí de Granada, don Emilio Calatayud, que muchas de sus sentencias son ejemplarizantes en el sentido de que ponen a trabajar en sitios donde se haya podido hacer daño. Un menor que, por ejemplo, ha tenido un accidente de tráfico o ha provocado un accidente de tráfico, pues lo ponía a visitar enfermos en los hospitales para que viera cómo había sido la consecuencia de su acción, ¿no? Entonces yo creo que nosotros que vemos ese tipo de enfermos, pues nos concienciamos mucho de lo que supone pues el incumplir una serie de normas o el no disponer de una serie de medios y todo lo que significa de pérdida de calidad de vida y de discapacidad para los pacientes. Entonces quizás Antonio ha pensado en que unas imágenes de este tipo pueden hacer reaccionar a todos a la hora de concienciarse del problema, ¿no? Y afortunadamente es verdad que cada vez son menos los accidentes graves, ¿no? Pero una vez que ves uno de ellos, no se te olvida jamás. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues fundamentalmente son los traumatismos, ¿no? Lo que pasa es que traumatismos graves hay pocos, pero los más frecuentes son los traumatismos derivados pues, de golpes, sobreesfuerzos, algún elemento cortante, etcétera, ¿no? Eso en las empresas, le preguntaba yo a Antonio antes de venir qué tipo de empresas había aquí en el polígono Juncarín, ¿no? Porque es muy diferente según el tipo de trabajo que se realice, ¿no? Hay empresas dedicadas a la producción y en esas empresas pues fundamentalmente se producen este tipo de accidentes, ¿no? Luego las empresas de servicio, pues ahí ya empiezan a ver otra serie de factores que se llaman factores psicosociales, pues derivados de lo que es la organización del trabajo, el clima laboral, el estrés al que esté sometido el trabajador, por lo que se requiere de él, son diferentes. Y ahí ese patrón nosotros lo vemos en los hospitales y en las UCI porque el tipo de enfermedad que presentan es completamente diferente, ¿no? Son enfermos que te pueden venir siendo jóvenes, porque todavía están en edad laboral, pues te pueden venir con infartos, ictus cerebrales o incluso en algunos casos desgraciados, pues incluso llegan a una parada cardíaca en el ámbito de trabajo, ¿no? ¿Cómo se debe actuar en este caso? Pues lo primero, hay que mantener la calma, ¿no? Eso es muy importante. En unas situaciones de este tipo es fundamental mantener la calma y pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda primero a los que te rodean y luego, como afortunadamente ya tenemos sistemas de emergencia que está difundido la manera de actuar, los teléfonos a los que hay que llamar, pues pedir y solicitar esa ayuda especializada, ¿no? Yo no sé si habéis hablado alguna vez con el teléfono 112 o 061, ¿no? Pero a veces, si decía antes que había que mantener la calma ante una situación de esta, también hay que mantenerla cuando te ves sometido a las preguntas del operador, que a su vez está siendo escuchada por el médico que hay allí en la coordinación, ¿no? Porque, claro, cuando tú estás ante un enfermo que presumes que es una cosa de gravedad y empiezan a hacerte las primeras preguntas, claro, pues a veces la gente se pone muy nerviosa y es contraproducente, ¿no? Pero hay que responder, pues a cada uno de ellos te someten a un cuestionario rápido para saber
si lo que estás presentando ante lo que estás es un cuadro importante y enviarte pues en la mejor de los dispositivos. A veces pues una ambulancia convencional y otras veces una UBI móvil, ¿no? En función de lo que tú vayas o de lo que tú estés relatando, ¿eh? Y bueno, y luego hacer unos primeros auxilios básicos que yo creo que en las empresas pues se hacen los cursillos de formación necesarios, ¿no? Eso es algo que yo creo que lo decías al principio, ¿no, Antonio? Que cada vez más hay una concienciación por parte de todos. Sí, pero eso es algo que habrá que hacer. Como dice el doctor Colmenero, en la empresa habrá que empezar a dar algún cursillo de formación. ¿Pero crees que todavía...? Todavía no está llegando, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. Es decir, sí hay, está el tema de la prevención de riesgos laborales, el responsable de la prevención de riesgos laborales, pero yo estoy absolutamente seguro que en cualquiera de las empresas, o en la mayoría de las empresas, si alguien se cae, y estoy completamente seguro que nadie sabríamos qué hacer, con absoluta certeza, más que llamar al 112, ¿no? Pues eso ya es bastante, quiero decir que eso es bastante. Y lo primero que hay que saber es qué no hacer. Eso es. ¿Qué no hacer? ¿No? Porque muchas veces tratamos de movilizar a un enfermo y lo que le estamos produciendo es un daño superior, ¿no? Entonces, fundamentalmente, primero es asegurar al enfermo de que no va a sufrir nuevos daños. Si se ha caído y está en un sitio, en una zona de paso de otra maquinaria, o de señalizar el sitio para que no ocurra ningún otro... Por parte de los compañeros, entonces, en este caso no habría que hacer absolutamente nada, directamente llamar a los profesionales en este caso, ¿no? Al 112 o al 061. Si es una cuestión aparentemente grave, lo mejor es, una vez señalizado el sitio donde ha sucedido el accidente, y si hay algunas cosas que hacer de forma urgente, si hay un sangrado excesivo, pues habría que taparlo, ¿no? Para evitar que siga sangrando, pero en general lo que hay que hacer es avisar a los servicios de emergencia. Otra cosa es que sea un accidente leve, en cuyo caso, bueno, pues se acude al... Claro, se puede, al enfermo sentarlo en un... O llevarlo, trasladarlo, en este caso si fuese, si no hiciésemos un daño mayor, como decías, ¿no? Si fuese algo que no fuese muy complicado, se podría trasladar en este caso al centro, ¿no? Sanitario. Bueno, Antonio, yo creo que sí que todavía nos queda mucho camino por recorrer, porque en un caso así, como ha dicho el doctor, en este momento nos ponemos todos muy nerviosos y casi mejor yo me quedaría con lo que no debemos hacer. O sea, no lo que debemos hacer, sino lo que no debemos de hacer, porque muchas veces podemos causar un daño mucho mayor. Bueno, si me permites, Antonio, ya que está aquí el doctor, pues sí que me gustaría preguntarle pues por el centro, a ver qué está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir, porque llevamos, yo creo que desde el 2011, que estaba ya acabado el hospital del campus de la salud. El año pasado escuchábamos que, bueno, que ya se iba a abrir, que ya estaba todo correcto, pero hemos llegado al 2015 y seguimos igual. Creo que falta para poder abrir los primeros servicios una licencia municipal, que a finales del 2014 no ha podido ser concedida y se va a hacer en breve, según tengo entendido. Con eso se empezará lo que son los laboratorios y algunas consultas externas. Queda el grueso de los servicios del hospital, que dependen del equipamiento, y para eso pues está pendiente de que la Consejería de Hacienda autorice lo que se llama el diálogo competitivo, que es que las empresas que quieran equipar el campo, creo que son 3, pues se decida entre ellas cuál va a ser la concesionaria, ¿no? Entonces yo calculo, por lo que nos dicen nuestros directivos, que para este año todo eso estará hecho. Hoy aparecía en portada que el nuevo centro del CTS para empresas abrirá también, por otro lado, sus puertas en primavera, así que estamos un poco... A mí me gustaría su opinión. En este caso hemos visto en todos los medios, incluso lo hemos comentado en alguna ocasión aquí también, ese rechazo frontal del personal. ¿Está la gente más tranquila? ¿Está el personal, están los compañeros más tranquilos?
Ha habido una resolución del SAS hace un mes en el que ya se determina que en vez de haber 2 hospitales hay solo un centro hospitalario. Entonces eso, digamos que bueno, eso es competencia de la administración, así lo ha hecho. En principio se temían los recortes, ¿no?, por parte del personal. Sí, pero eso han asegurado que no va a haber... La consejería dice que no habrá recortes. Que no va a haber ningún tipo de recortes de personal. Sí es verdad que va a haber movilidad, porque si tenemos que trasladarnos a otros centros, nosotros trabajamos ahora en el... ¿Cómo se va a organizar? Claro, hay que trasladarse al hospital del campus, toda traumatología, junto con la zona de traumatología del clínico. Y toda la zona de médicas, de servicios médicos, cardiología, neumología, digestivo, nefrología, toda esa parte a el actual Hospital Ruiz de Alda, el centro de La Caleta. Y el materno-infantil de los 2 hospitales iría al edificio de traumatología para formar un gran materno-infantil. Es decir, que se reestructura lo que se llama la cartera de servicios, ¿no? ¿Dónde va a ir cada servicio del hospital? Y eso significa que los profesionales tendremos que movernos también. Los profesionales del clínico, los profesionales de traumatología y los profesionales del materno-infantil. Prácticamente casi todos menos los del Ruiz de Alda van a tener que desplazarse, y eso genera la lógica inquietud. Porque, por ejemplo, el San Juan de Dios desaparecería, ¿no?, en este caso. Sí, lo que es el centro periférico de San Juan de Dios desaparecería, sí. Bueno, son 4 años de retraso sobre el inicialmente previsto, ¿no? Estamos ya en el 2015, en el 2011 fue cuando se terminó todo. Paradójicamente los plazos de construcción sí se cumplieron, pero todavía no sabemos. El doctor dice que cree que, bueno, no sé si para verano, si para primavera, pero esto también lo escuchamos el año pasado, esperemos que así sea, ¿no? Hombre, yo creo que fundamentalmente por los enfermos. Nosotros los profesionales, desde luego, tenemos mucha ilusión por ir a un centro nuevo, claro, porque ya algunos edificios del hospital clínico pues son muy antiguos. Imagino, y los usuarios también, pero estamos claro, ya por el equipamiento, ¿no?, que también será más novedoso. Yo creo que cuando se abra va a ser una auténtica novedad, y lo van a recibir los usuarios con muchísima ilusión. Bueno, pues esperemos que ya este año sea el definitivo. Antonio, yo por mi parte creo que es un espacio muy pequeño, no tenemos más tiempo. Me gustaría, ya que lo tenemos aquí, hablar de muchos más temas, pero sí que abrimos la puerta de que está invitado en otra ocasión. Antonio lo tenemos prácticamente cada 15 días, pero bueno, pues al profesional, en este caso al doctor, está invitado en alguna ocasión. Yo dejo las puertas abiertas, porque seguramente tendrá mucho que decir a toda nuestra audiencia. Antonio, te agradezco muchísimo este espacio, creo que es fundamental, sobre todo no solamente para Albolote, para el polígono Juncaril. Estamos hablando de entre 8 y 10.000 empleados y personal el que está trabajando en el polígono, también en Albolote, bueno, y en toda la provincia. Creo que es un tema muy extenso, del que saldrían muchísimas más preguntas, pero bueno, en principio yo creo que para este primer espacio está muy bien, para este primer programa del nuevo año muy bien, y empezando con noticias muy positivas para todos, ¿no?, para el polígono también, imagino, Antonio. Pues seguro que sí, Belén. Quería terminar, como no, agradeciendo al doctor Colmenero el atraco que le hemos hecho esta mañana y que nos haya acompañado con su saber. Agradecerte, como no, a esta radio y a ti, el que no nos hayáis olvidado, aunque haya llegado un año nuevo. Y bueno, me comprometo a seguir viniendo a decir lo que tengamos que decir cada 15 días, y seguramente a ratificar mi pronóstico de que el año 2015, sin duda ninguna, va a ser nuestro año. Pues ya sabes, queremos conocer todas las empresas una por una. Son muchas empresas las que hay en el polígono Juncaril,
creo que, vuelvo a repetir, yo siempre lo digo, parece que el polígono Juncaril está lejos, es que está aquí, es que forma parte de Albolote y forma parte de Granada, de todos los granadinos, con lo cual creo que es interesante conocer cada una de las empresas y bueno, agradecerte como siempre, Antonio, que estés con nosotros. A partir de ahora iniciamos un nuevo año con muy positivos, datos muy positivos como comenzábamos el programa esta mañana, esperemos que sea así y agradecer sin duda al doctor don Manuel Colmenero, que es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Cecilio. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado esta mañana. Gracias a Antonio y gracias a los dos. Yo os agradezco a vosotros que os preocupéis de estos temas de salud porque es nuestra actividad fundamental, ¿no? Y la promoción de la salud en las empresas yo creo que es básico porque la salud no solo en las empresas, en general, es un concepto integral en el trabajo y fuera del trabajo. Y que la gente pues participe activamente en mejorar su salud siempre es positivo. Que esos propósitos de este nuevo año pues le demos hagamos el esfuerzo de que se cumplan definitivamente. Pues es un programa muy extenso, Antonio. Yo creo que esto deberíamos de alargarlo y hacer sucesivos programas. Yo no sé si el doctor podrá, si no presencialmente, pero sí vía telefónica en alguna ocasión, ya lo llamaremos, para hablar de temas muy, muy puntuales. Si me lo permite. Sí, hombre, siempre que tenga el conocimiento de ello, ¿no? Porque la salud es una cosa muy extensa y a veces, yo por eso al principio cuando decía que hace un médico de la UCI aquí hablando de salud laboral, ¿no? Porque hay especialistas en medicina del trabajo, especialistas en salud pública y ellos generalmente todo el tema de prevención y promoción de la salud pues lo dominan mucho más que nosotros, ¿no? Lo que pasa que es verdad que el impacto de lo que nosotros vemos pues muchas veces a los enfermos cuando están con nosotros en la UCI las familias nos insisten mucho, ahora que está malo, que está realmente malo, insístale en que cambie su mal hábito claro. O su forma de vida, ¿no? Y es verdad porque es en esos momentos cuando nos vemos en unas circunstancias muy adversas, cuando se puede modificar esos modos, hábitos, ¿no? esa actitud. Como decimos los andaluces, cuando le vemos la boca al lobo, ¿no? Es cuando realmente... Bueno, pues gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos la semana que viene, no la siguiente. Y gracias, don Manuel. Gracias a vosotros. Hacemos una breve